Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos hablando acerca de la ley de Dios. Estamos analizando el primer mandamiento de la ley de Dios y otros aspectos que hemos tratado acerca del decálogo. Ya hemos visto varias cosas y entre las cosas que hemos hablado, que hemos estudiado en la Biblia, eh, encontramos que en la Biblia se declara que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es culpable de toda la ley, porque por un mandamiento que se viole, ya la persona está en contra de Dios y está condenado por la ley porque se ha infringido la ley, es pecado y la sentencia es la muerte. Pero también a través de nuestros estudios hemos señalado que cuando una persona viola algún mandamiento de la ley de Dios, no viola solamente un solo mandamiento. O sea, no es específicamente que violó un solo mandamiento, sino que con ese mandamiento que se viola, también se violan otros mandamientos de la ley de Dios. Y aunque nuestro tema en cuanto a los mandamientos, estamos todavía hablando del primer mandamiento. En lo que vamos a analizar en este momento, vamos a encontrar la realidad de esto que hemos dicho, que cuando se viola un mandamiento, se viola más de un mandamiento. El tema es que he hablado acerca de la ley de Dios hace ya algún tiempo. Señalamos cuando Eva fue engañada por la serpiente y vimos allí, en ese ejemplo, que se violaron varios mandamientos de la ley de Dios. Ahora vamos a analizar lo que sucedió con un hijo de Dios, lo que sucedió con José. José fue llevado a Egipto. Hemos hablado de su historia, hemos señalado algunas cosas, pero ahora vamos a referirnos a la violación de la ley de Dios o a la no violación de la ley de Dios. Digo violación o no violación por las cosas como se hicieron. En la historia de José hay violación de la ley de Dios por los hermanos de José y por otros aspectos que sucedieron que están señalados en la historia. Y también hubo que en José fue fiel y no violó la ley de Dios. Nos referimos ahora a cuando José es comprado por Potifar y fue llevado a su casa y fue puesto como mayordomo de la casa de Potifar. Vamos a leer eh, de Génesis capítulo 39 y leeremos a partir del versículo 3. Dice, su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así, José halló gracia en sus ojos y le servía. Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que él le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José.
La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. Esta es la parte de la historia de José, donde lo estamos señalando ya con la gracia que recibió de Potifar y cómo Potifar lo pone en su casa, cómo José llega a la casa de Potifar. Ya cuando estudiamos este tema, señalamos que Dios estaba guiando todas las cosas en José. Señalamos que Dios sabía todo lo que iba a pasar y Dios lo guió todo. Sin embargo, a pesar de que Dios dirigió todo lo que sucedió, no significa que Dios se complazca en el sufrimiento o en el malestar de sus hijos. Pero también se señala que los hijos de Dios, cuando son puestos a prueba y son fieles a Dios, también dan un testimonio en favor de la verdad y en favor de todas aquellas personas que quieran servir a Dios y que quieran hacer el bien. Dios sabe las pruebas por las cuales pasan sus hijos o pasamos sus hijos. En la Biblia se enseña que Dios no tienta a nadie. El pecado es el que tienta, porque Dios no tienta a ninguna persona. Todo el pecado y todas las tentaciones y todas las cosas que tienen que ver con esto son producto del pecado cuando entró en la tierra. Pero Dios protege a sus hijos y permite que ellos pasen por pruebas, porque así se fortalecen ellos y también testifican de parte de Dios. Y aquí estamos ahora con José y vamos a leer, a terminar el versículo 6 y leer otros versículos aquí. Se señala la apariencia física de José. José era de hermoso semblante y bella presencia. Así se hablaba también de Raquel, la madre de José. Después de esto, después que esto sucede, después que Potifar pone a José como mayordomo en su casa y lo lleva a su casa y todo lo pone debajo de la autoridad de José, después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Esta acción de la esposa de José, de Potifar, perdón, no significa que Dios hizo que ella se fijara en José y tratara de engañar a su marido con José. Fue así porque ella era una mujer concupiscente. Vio que José le agradó a sus ojos, vio todo lo que tenía, eh, la autoridad que tenía en su casa. Y ella quiso dormir con José, quiso que José engañara a su marido con ella, que tuvieran relaciones sexuales. Voy a repetir el versículo 7 y voy a leer el 8 y el 9. Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo, mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa.
me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. Ese es el argumento que José presenta, pero detrás de ese argumento hay algo en la mente de José y hay algo en la mente de la esposa de Potifar. Indiscutiblemente aquí también Satanás estaba haciendo una obra para impedir la fidelidad de José, también impedir la obra que Dios estaba haciendo con respecto a José y el establecimiento del pueblo de Israel como pueblo de Dios. José le dice a la esposa de Potifar: ¿cómo pues haría yo este gran mal? El gran mal tenía que ver con la acción de José de ceder a las peticiones y deseos de la esposa de Potifar y engañar a Potifar. El mal que es gran mal que José señala aquí es que él respondería con mal al que lo estaba tratando bien a él. O sea, José era esclavo de Potifar. José honraba a Potifar, no lo traicionaba, no lo engañaba. José era fiel a su amo terrenal. También para ser fiel a Dios, la persona como persona debe ser fiel en la tierra, en lo que esté a su alcance, en lo que esté alrededor de la persona. Cuando hablamos de un cristiano, estamos hablando de una persona que dice que está siguiendo a Cristo, que dice que está obedeciendo a Cristo y que sigue los caminos de Dios. Pero un cristiano es una persona, sea varón o sea mujer. Si un hombre es cristiano, significa que sigue a Cristo de verdad. También es una persona confiable como hombre, porque un hijo de Dios que quiera ser fiel a Dios tiene que ser fiel también como persona, como hombre en la tierra. O una mujer que quiere ser fiel a Dios tiene que ser fiel también como mujer en la tierra. Los hijos de Dios debemos ser personas confiables, no traicioneras, no que estemos haciendo el mal a otra persona. José, aunque era un esclavo, demostró que él amaba a sus semejantes como él mismo. No pagaba mal por bien. La ley de Dios enseña que la persona tiene un deber para con otras personas. La persona, el hombre, la mujer, que es fiel a Dios y guarda sus mandamientos, también ama a sus semejantes. Piensa en sus semejantes y no traiciona a sus semejantes. Hay que ser cristiano, hijo de Dios, y también hay que ser hombre, en el sexo que usted sea, hombre o mujer, significa persona íntegra. El Hijo de Dios tiene que ser íntegro porque si no, no puede guardar la ley de Dios. Y José se mantuvo íntegro para con su amo, para con Potifar. Y aunque quería ser una persona libre,
dejaba eso en las manos de Dios y esperaba que Dios obrara de acuerdo con lo que Dios debía obrar y hacer con José, lo que debía hacer con José. Mientras tanto, José era una persona fiel. A diferencia de José, que era un seguidor de Dios, que era un hijo de Dios y por lo tanto era una persona fiel y confiable, la esposa de Potifar no seguía a Dios, no respetaba a Dios, no era una hija de Dios, por lo tanto actuaba no como una hija de Dios, sino como una persona, como una mujer que no sentía ningún problema con traicionar a su esposo, lo que quería era satisfacer sus propios deseos. Pero vamos una vez más a lo que José dijo en este momento. Él dijo, ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y aquí está lo que tenía José enfrente de él. Si accedía a los deseos de su dueña, porque la esposa de Potifar también era dueña de José. El dueño principal, el que lo pone, es Potifar, pero ella era la dueña de José, que era un esclavo. Ella se guiaba por su concupiscencia y seguía solamente lo que agradara a sus ojos. José, como representante de Dios, porque era un hijo fiel de Dios, sus acciones repercutirían en contra del Dios a quien José adoraba. Y como que era una persona fiel a Dios, era un fiel hijo de Dios, también era fiel a su dueño terrenal. Y él dijo, ¿cómo haría este mal? Le haría el mal al dueño terrenal. Pero dijo después, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Cómo iba a pecar contra Dios? Ya hemos visto en nuestros estudios que el pecado es violación de la ley de Dios. Aquí José dice, ¿cómo pecaría? Repetimos la lectura en este pedazo. ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Significa, ¿cómo haría yo este mal y violaría la ley de Dios? En esta declaración de José, cuando él pone en en su declaración, la última declaración, señalando a Dios, estás diciendo que lo principal que tenía José en su mente era su fidelidad a Dios y no pecar contra la ley de Dios. Y la fortaleza para no hacer mal a su dueño estaba registrada en su entrega incondicional y total a Dios. José no estuvo dispuesto a violar la ley de Dios, aunque aparentemente al violar la ley de Dios estaba eh, sometiéndose a una prueba y él debía de responder ante esa prueba. Por un lado, si cedía a la petición de su dueña y se acostaba con ella,
Aparentemente tendría bienestar, tendría encubrimiento de cualquier cosa mala que él fuera a hacer, porque la esposa de Potifar lo encubriría, recibiría da- eh, dádivas, recibiría apoyo, recibiría muchas cosas de la esposa de Potifar. Aparentemente, porque si él hubiera caído en las manos de ella, el próximo paso que Satanás daría, pues no iba a ser bueno o podía ser bueno para mantener a José esclavizado en el pecado. Pero él, por la otra parte, sabía que si se exponía a no satisfacer a su dueña, para él vendrían momentos difíciles, porque si su dueña no tenía escrúpulo para engañar a su marido, tampoco tendría escrúpulo para dejar a José sin un castigo o sin cobrarle el desprecio que le estaba haciendo. Tendría José que enfrentar a las pruebas si era fiel, pero José decidió por Dios y decidió en primer lugar ser fiel a Dios y no pecar. ¿Qué pecado iba a cometer José si cedía a los reclamos de la esposa de Potifar? Cometería adulterio, caería bajo la codicia porque estaba codiciando al caer ya en lo que era de Potifar y él usarlo sin autorización, caería bajo la concupiscencia, bajo la codicia. Caería también en una violación contra Dios, porque la mujer se le ofrecía y eso sería para José una violación del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí o no tendrás otro Dios ante de mí, porque si él cedía a la petición de la mujer de Potifar, ella lo llevaba al pecado contra Dios. Dios había dado su ley y le dice lo primero, no tengas otro Dios fuera de mí. No es conmigo y con otro. No es que me sirvas a mí y tengas otro Dios a quien también tú le sirvas. Porque el Hijo de Dios fiel no anda en dos caminos. O es fiel a Dios o no lo es. Adora a Dios o no adora a Dios. José no puso a su deseo carnal o a la satisfacción carnal que tendría con la esposa de Potifar, no puso la esposa de Potifar en primer lugar que a Dios. Primero respetó a Dios, no tuvo concupiscencia, no violó ningún mandamiento, no puso a nadie en primer lugar que a Dios y fue fiel a Dios. ¿Qué pasó por haber sido fiel a Dios? En la historia lo vimos y ahora lo estamos señalando ahora, pero con este enfoque que le estamos dando. Cuando Potifar viene y ella le presenta la mentira que le dijo con respecto a José, Potifar sabía que José era inocente de esa acusación, porque si él hubiera dudado de José, sencillamente lo hubiera matado, no lo hubiera enviado a la cárcel. Pero si Potifar no hacía nada con José,
pondría en entredicho su propia familia. Y entonces él podría recibir algún tipo de daño, de prejuicio, algo contra él. Prefirió Potifar sacrificar a José y sacrificar la verdad por guardar su buen nombre, por la situación que tuviera con su esposa o con su relación con el faraón. El caso que actuó distinto al Hijo de Dios. José, sin temor a lo que tuviera que ofrecer o que sufrir, sufrió por Dios y se puso en sus manos y no tuvo un Dios ajeno delante de Dios. Respetó y siguió a Dios. Con respecto a obedecer la ley de Dios, que tiene que ver con Dios en primer lugar y con nuestros semejantes en segundo lugar, un hijo fiel de Dios no entra buscando ganancias personales. No se detiene a analizar, aunque lo haga, las consecuencias que tendrá que pagar por ser fiel a Dios. Simplemente confiará en Dios y obedecerá a Dios, porque no tener dioses ajenos delante de Dios también significa que el Hijo de Dios no ponga sus ojos en nada que esté en contra de lo que Dios, su creador, dice y señala que se debe hacer. La ley de Dios, los mandamientos que dicen no tendrás, o el mandamiento que dice no tendrás otro Dios delante de mí, también aquí existió. Pero José fue fiel a Dios, se puso en las manos de Dios y aunque tuvo que sufrir, fue victorioso. De esa manera, todos los hijos de Dios que seamos fieles a Dios, aunque para ser fiel a Dios tengamos que sufrir y que para hacer injusticia, Cristo también sufrió para salvarnos, también sufrió injusticia porque él no hizo mal, sin embargo lo condenaron a muerte. Aquí vemos también un mandamiento que habla de la violación de la ley de Dios, pero que José fue fiel y cumplió con la ley de Dios y también cumplió con la ley moral de Dios que habla con respecto a su semejante. Y termino diciendo, Dios siempre hará igual y dará el triunfo a sus hijos que son fieles, que confían en Él y se ponen en sus manos. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también otras personas puedan ser beneficiadas y nos vemos en nuestra próxima grabación donde continuaremos analizando estos aspectos con respecto al primer mandamiento de la ley de Dios. Nos vemos.